Miro para el lado. Hola, hola amigos de País Lobo, de Radio Mía y por supuesto Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hoy me perdí un poco ahí con esta nueva introducción. Alicia Esperina, ¿cómo estás tú? Es que es lunes, pues, Rocío, te cuesta Sí. partir el lunes. Oye, lindo día no son, no aprovechenlo porque después viene lluvia como durante 8 días seguidos, así que salgan a tomar solcito. Rodrigo Carrasco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un gusto de saludarlas y además verlas a ambas, aunque sea digitalmente. Y también, después de una semana bien especial, esa semana media corta, más corta que larga, pero todo bien. Sí, harto feriado, harto Halloween. Ahí entre medio y Halloween le llegó también al presidente porque su aprobación sigue cayendo. Hoy día vamos a hablar un poquito de las encuestas, como todos los lunes, ya que tenemos CADEM. Y les cuento que la aprobación presidencial está solo en un 25%, dan números terroríficos como Halloween, y 69% que desaprueba. ¿Qué les parece? Oye, debe ser terrible recibir la libreta de notas todos los domingos y tener estas notas. De verdad debe ser muy duro para quienes las reciben, pero yo creo que hay que tomárselo en serio porque de verdad la aprobación en 25%. Y peor aún, la desaprobación en 69% hace pensar que este gobierno ya lo está apoyando re pocas personas, casi ya los seguidores religiosos, que digo yo, que eso que le van a perdonar cualquier cosa, hagan lo que hagan, pero es como la barra brava nomás. Y para los tiempos que se vienen y para toda la cantidad de proyectos de ley tan importantes y tan trascendentes que se vienen para discusión, yo creo que esos números de verdad son preocupantes. Sí, bueno, yo creo que tengo la teoría, o la impresión más bien, no una teoría, que a estos alumnos no les importan mucho las notas, son como medio displicentes, así de su libreta de notas, como que la ven, la tiran para el lado y siguen con su cuento. Y tú acabas de mencionar un concepto que yo creo que tiene mucho que ver con eso y con quienes son parte de este gobierno, que es lo religioso. Porque yo creo que, a diferencia de otros partidos políticos o otras corrientes políticas, el Partido Comunista tiene como este ámbito medio religioso, sectario, en que hay más funciones de tipo credo que funciones de tipo política pública o de análisis de la contingencia del país A, B o C. Entonces, cuando las cosas funcionan en base a credos, en base a fe casi, y muchas veces una fe malentendida, una fe tal vez poco basada, poco desarrollada, se complican las cosas. Y por eso que llegan a esta aprobación tan mínima y con socios, de mi punto de vista, negativos. Sobre todo que el Partido Comunista estaba en una línea de empecinarse en acrecentar su poder, que yo lo entiendo desde el punto de vista político, pero lo ha hecho mal, tratando de imponer a una presidenta en la Cámara de Diputados y finalmente, cosa que no resulta, se termina jugando a la victimización. Entonces, todo eso yo creo que ha tenido bastante embarrado al gobierno. Oye, sí, bueno, hoy día, recordemos a nuestro hoy día lunes, está en discusión quién va a quedar como presidente de la Cámara de Diputados y eso es algo que se estaba anunciando que llegaba a un acuerdo, parece a la derecha, que se rompe el golpe, el bloque de la izquierda, que ya no va efectivamente Carol Cariola y que podría subir Vlado Mirosevic como nombre que junta a este oficialismo. Pero eso está en duda, así que yo creo que esa conversación nos va a quedar para mañana. Y lo que sí trae el día de hoy es que habla del tema de la reforma de las pensiones, cómo la gente percibe al final este tema de la reforma de las pensiones. Y la primera lámina a la que los quiero llevar es la evolución de la propiedad de los fondos, porque algo que conversábamos es qué es lo que la gente se acordaba de quién eran los fondos de pensiones finalmente. Y a junio del 2020 llegaba a su piso de que solo un 56% creía que los fondos de la AFP eran suyos. En septiembre del 2022 hubo una nueva medición, o sea, aquí casi 2 años después, un 66% cree que los fondos de la AFP son suyos. Lo más alto que llegó fue en diciembre del 2020, recordemos que ahí estuvo ya el segundo retiro, donde un 85%, no, de hecho, en julio 86%, ya con el primer retiro la gente se dio cuenta que los fondos eran de uno. Entonces, ¿cómo baja? Me llama la atención de ese 82 ahora a un 67% que cree que los fondos son de cada una de las personas y no son de las AFP finalmente.
¿Qué te parece eso, Alicia? Es que es muy curioso ese número, Rocío, justamente porque oscila tanto. Ahora, debo decir que en este debate, ya que el tema está en boga y todo el mundo está hablando de esto, hemos escuchado tanta frase, tanto eslogan que no tiene ningún fundamento, que yo creo que es normal que la gente se confunda porque recibe como información distinta. Entonces al final tú le terminas creyendo como el que le tenéis más confianza. Me hace ruido esa lámina, si es que uno la mira seguida de la que viene en la encuesta Academ, que dice para dónde tienen que ir esos fondos del 6% adicional. Y muy mayoritariamente, o sea, 61% de las personas dice que tiene que ir a la cuenta personal del trabajador. Por lo tanto, es como raro pensar que hay personas que crean que no es de ellos la plata, pero después cuando le dicen a dónde tiene que ir a mi cuenta. Entonces, ahora puede ser que ese mismo 67 que está arriba sea el 61 de abajo, no sé. Pero siento que hay mucho mito dando vuelta y es necesario aclararlo porque ya lo conversamos en otro programa, Rocío, ¿te acuerdas? Y que si hacemos un mal diagnóstico del problema de las pensiones, vamos a tener una mala solución también. Por lo tanto, ojalá esta discusión se vaya a un lado muy, muy, muy técnico, que yo sé que va a estar teñido por la política, pero ojalá se quede en el ámbito técnico para que sea sostenible en el tiempo y no sea una cosa que nos va a dar tranquilidad por los próximos 5 años y después vamos a tener que estarla reformando de nuevo porque hicimos mal las cuentas. Oye, yo acá quería meter un puro tema en particular que ha quedado dando vuelta y no sé si habrá sido una astucia muy grande de parte del partido, o sea, del oficialismo de Marcel, cuando presentan esto, porque si uno habla con la gente de Chile Vamos, incluso yo misma digo, oye, si aquí es lógico que lo que debiera hacer es subir la PGU. La encuesta lo dice, un 44% asegura, dice que la prioridad de la reforma de pensiones debiera ir a asegurar una pensión básica de 250.000 pesos. Y cuando concentramos todo el resto de la discusión del 6%, de hacia dónde va, de que si va para allá, si va para acá, si no sé qué, no sé cuánto, como que ya pasó el tema de los 250. Es como, sí, subamos la 250, hagamos una reforma tributaria para subir a 250 y ese 6% que hay es la piedra del zapato, podríamos decir. Pero los 250, de 180 a 250, ya habría pasado colado, diría yo. No sé si crees tú eso, Rodrigo. O sea, mire, yo creo el tema de las pensiones es muy difícil porque lleva un ámbito muy amplio de análisis. De partida, es muy distinto lo que pueda pensar alguien que está empezando en el mundo laboral a alguien que está terminando en un ciclo de vida laboral. Y eso te diferencia mucho tu público objetivo. La percepción en ese sentido es clave. Y lo otro es que es una confusión muy grande. Y el sistema que hemos tenido en Chile de capitalización individual es muy bueno, muy aceptado, y yo creo el punto de vista del resultado es positivo. Lo que no ha sido así es la misma actuación de las administradoras. Muchas de ellas han abusado, han confundido, han hecho situaciones poco favorables para lo que es el sistema que administran. Entonces, yo creo que ha habido una confusión entre lo que son las instituciones administradoras y lo que es el esquema de pensiones. Aquí se habla no más AFP, pero se confunde al sistema con las administradoras. Que yo creo que ahí hay una diferencia que no se ha hecho. Y en cuanto a lo que viene, creo que hay una política pública detrás, un concepto de diseño detrás de lo que se está tratando de hacer ahora en este gobierno, que es más de carácter impositivo, es decir, están pensando más en el impuesto y en la recaudación para pensiones que en que esos fondos se generen por alguna actividad como la inversión o como el mercado de capitales. Entonces, ese error basal yo creo que tienen que corregirlo o tienen que moderarlo políticamente, una discusión política finalmente, que se tiene que dar para que podamos tener un sistema que combine lo que siempre la gente finalmente vota en las encuestas favorablemente, que combine solidaridad, pero que no se metan con su plata o con su bolsillo. Claro, es que justamente en eso de la solidaridad es donde entra la PGU y, y ese 6% ir directamente a lo de los empleados va, o sea, no ir a un sistema solidario, sino al de las pensiones de las personas, iría a capitalización individual. Alicia, perdón, te interrumpí.
No, solo quería comentar algo que dijo Rodrigo, es que dice, las FP han sido malas o han tenido problemas, qué sé yo, pero es que depende contra quién lo compares, po, porque ahora justamente si vamos a tener un sistema estatal y otra posibilidad de que entren entes privados, recién ahí vamos a tener la posibilidad de comparar quién lo hace mejor o quién lo hace peor, porque ya lo hemos conversado hasta el hartazgo en todos los temas, no hay nada gratis. O sea, la gente que trabaja en la FP no trabaja por bolitas de dulce y la gente que trabaja en el gobierno tampoco. Entonces, en algún Sí, minuto vamos a ver quién es más eficiente, a quién se le pierde menos la plata, quién la hace rentar más, y las personas van a poder elegir. Y eso es lo que manifiesta la gran mayoría en esta encuesta. Las personas quieren poder elegir. Si yo creo, y ya lo hemos conversado también, que el problema de la AFP es un problema de cuando te obligan, tú dices, aquí hay gato encerrado. Por lo tanto, exacto. abrir el sistema y que uno pueda transparentemente ver cuáles fueron los costos de cada una de las dos administradoras, quién te dio más y poder elegir, yo creo que en eso aplaudo y celebro y apoyo la reforma de pensiones, me parece muy bien. Pero decir que ahora la gente va a tener más rentabilidad con costos menores, y que eso es mentira y sería bueno empezar a aclararlo. Oye, datos interesantes Yo cuando, aparte. perdón, solo para aclarar el punto, cuando me refería a las instituciones es esa confusión entre el sistema y quienes son actores del sistema. ¿Ah? También están los propios pensionistas o ahorrantes, digamos, para su pensión, que también muchas veces actúan desinformadamente, actúan obligadamente. Entonces hay varios actores. Está la administradora, está el gobierno de turno y están los que somos trabajadores y ahorramos en este sistema. Yo creo que eso hay que mejorarlo, esa relación de esa triada, gobierno, ahorrantes y instituciones, tiene que mejorar quizás con más actores por un lado, quizás con gobiernos que sean más facilitadores, no tan trabadores. Yo creo que ponerle una carga impositiva al sistema de pensiones es una traba. Por eso esperaría que una política pública que se discuta sea más bien desde el punto de vista facilitadora. Y también las instituciones que administren. Yo creo que si hay una estatal que sea comparable, vamos a hacer ahí un comparativo entre lo que son los privados y los públicos. Bueno, enhorabuena. Eventualmente podríamos abrir, si un gobierno de turno dijera, oye, se puede ahorrar fuera de Chile también, y uno se puede pensionar con una institución privada internacional. Bienvenido. Creo que la libertad fue aliada para el desarrollo nuestro. Oye, sí, tomando los datos que tú decías, Rodrigo, de que los jóvenes y dependiendo de qué minuto estás tú de tu vida, escoges una u otra cosa. Bueno, también hicieron la separación acá en la encuesta y dice, entre los 18 y 34 años, un 38% dice que la reforma de pensiones debiese ir hacia asegurar una pensión básica universal, la PGU, de 250.000 pesos financiada por el Estado. Entre 35 y 54 años, ese 38 sube a 46 y sobre 55 años sube a 48%. Y aquí les quiero dar algunos datillos bien interesantes, como que, ¿se acuerdan que se hablaba que el promedio de pensiones era 260.000 pesos? Bueno, Marcela entregó la mediana. La mediana son 60.000 pesos, es decir, el número que más se repite es 60.000 pesos de pensión dado la capitalización individual. Si a eso le sumamos 250.000 pesos de PGU, porque recuerde que la PGU es algo que viene a suplementar lo que se ahorra individualmente. No es que reemplace uno lo otro como el pilar solidario que tenía la presidenta Bachelet, que mientras tú tenías fondos en tu cuenta individual, no podías acceder al pilar solidario. En el caso de la PGU, son dos cosas complementarias y por eso se llama sistema mixto. Entonces, esos 250.000 más los 60.000 te da 310.000, si no me equivoco, que es bastante em, más cercano a un sueldo mínimo, ¿no? Por- Perdón, la mediana sea 60.000, ¿era qué cosa? Era la, las Lo que Esa es es, la pensiones. pensión que más se repite. sí, No, que no, la, porque El nivel de la mediana es la pensión, que te parte la muestra en dos. O sea, la mediana es la otra es 50% la que moda, abajo tienes de, razón. claro, y 50% queda sobre eso. Entonces, pero es que ojo, porque hay mucha gente que ha cotizado cero. Entonces, obviamente es como que tú eso, sacas un allá voy. promedio con personas que no tienen nada. Es como, Mira, no sé, pues sacar un promedio cuando tienes respuestas con un uno. Entonces, claro, te sacaste un 2 claro. de promedio, pero puede haber respuestas que sabías perfecto y tenías un 7 y otras que no sabías nada. Entonces, ojo con los números. Por eso digo que esta cosa hay para lo que tú quieras explicar, vas a coger un dato. El punto es, cualquier modelo tiene supuestos.
Cualquier modelo. Tú supones que va a pasar tal cosa, supones que vas a ahorrar tanto, supones que vas a ahorrar durante tantos años, supones que el sueldo imponible va a ser tanto y en función de eso proyectas. Mi punto es que si a los 5 años nos damos cuenta que esos supuestos no se están cumpliendo, ajustemos el sistema, cosa que no hicieron las AFP, no por culpa de ellas, ¿ah? Porque cuando ellas, tú vas a conversar con ellos, te dicen, mira, yo no soy el que hago las leyes. Si había que ajustar esto, tenía que ser por parte del regulador. El regulador se hizo el loco y no ajustó nunca los parámetros porque obviamente nadie quiere pagar el costo político de decir, oye, ahora hay que ahorrar más, ahora hay que jubilarse después, nadie va a hacer eso. Entonces, con las cosas como están hoy, era imposible cuadrar los números. Entonces, después no vengan a decir, oye, pero es que son tan rebajas las pensiones, pero si era obvio. Entonces, mi punto es, con este sistema nuevo que tiene nuevos supuestos, ¿cómo vamos a ir haciendo los ajustes a medida que pase el tiempo? Vamos a indexarlo a variables demográficas, a variables de la economía, a que las empresas no rentabilizaron lo que se supone que tenían que rentabilizar porque la economía se fue al carajo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones tienen que estar presentes dentro de la fórmula sostenible que digo yo. Si no, no va a funcionar. Buen punto. No, solo lo que dice Alicia es claramente así, o sea, los datos son engañosos. Hablar de los 60.000, que es lo que más se da, obvio, porque hay gente que no ha cotizado. ¿Por qué no sacan ese mismo dato, pero en base a personas que han cotizado todo un periodo de vida laboral? Te aseguro que cambia. Entonces, por eso seguimos confundiendo o mezclando y a veces con dolo, con mala intención a los que son ahorrantes, con lo que son las instituciones y con lo que son las políticas públicas. Separemos la paja del trigo, sepamos ver bien dónde hay falencias en cada uno, porque cada uno debe tener falencias. Los ahorrantes, por un lado, el sistema, las instituciones. Cuando digo sistema, háblese de sistema gobierno. Entonces, hagamos los reajustes o estos cambios, pero también analizando bien las cosas, no así al tuntún. Hablar de esos 60.000 pesos y que van a ser 350.000 es realmente ser un poco engañoso en mi punto de vista. Oye, pero es que ya está bien, no se me enojen tanto si aquí el punto está en un dato de la causa y el dato es que tenemos que hacernos cargo de las pensiones del día de hoy de la gente que no tiene, porque aunque no hayan cotizado nada, igual tenemos personas que ya estaban recibiendo el pilar solidario, que antes, si no me equivoco, no me acuerdo cuánto era, pero era cercano a los 100, 110, si no me equivoco, se subió a 180 con el tema de la PGU y ahora se está viendo subirlo por impuestos generales a 250 porque el dato de la causa es que esas personas ya no ahorraron, no tienen ni uno o dentro de lo que recibe como pensión y tenemos que hacernos cargo. Ya, Alicia, ¿no te gustó? Es ¿Qué que pasó? quiero seguir peleando, porque es muy fácil decir tenemos que hacernos cargo, ya, pero ¿por qué tenemos que hacernos cargo? O sea, en el fondo, mi punto es, vamos a hacer una política pública de modo que la gente no ahorre y vamos a estar hablando en 20 años más que vamos a tener que hacernos cargo de nuevo de las personas que no ahorraron, ¿no es cierto? Entonces, pongamos los incentivos donde tienen que estar. O sea, el ahorro premiémoslo, no lo castiguemos. O sea, si la persona ahorra 10, va el Estado y le concurre con 10 más. No sé, una cosa así, de modo que esta cosa Ya, sea pero una cosa virtuosa, pero es que si no, desincentiva. está Ya bien, tenemos Alicia. 30% de mercado informal, 30% de personas que en teoría están trabajando y no están cotizando. Alicia, me Eso es estás otra juntando pregunta. perros con manzanas, peras Estamos con hablando de manzanas y pensiones, estamos perros con hablando de gatos. Ya, sí, pues, pero es que pensiones. mira, una cosa, y yo estoy estando de acuerdo contigo, es qué es lo que vamos a hacer con las personas que vienen ahorrando. Y otra cosa es qué es lo que vamos a hacer para el problema que tenemos ahora ya, que esas personas que ya no cotizaron, no las vas a obligar a cotizar y ya te tienes que hacer cargo de eso. Mi punto es que no tuvieron incentivos para cotizar y por Ya, eso pues, llegaron a esta situación. Ya, y no repitamos la fórmula, nada más. ya, ok, estando de acuerdo con eso. ¿Cómo? Eso es parte de la pregunta después, que si es que, y aquí creo yo que si vas a un tema de solidaridad con tus propios, con los fondos de las personas, más vas a desincentivar a que esas personas entren al mercado formal, ¿ya? Exacto. Y ese es con el aumento del 6%. Pero el tema de la PGU son impuestos generales. Entonces, esos no van sacados de lo que tú trabajas o no. Porque asumamos que esas personas a lo mejor no cotizaron o que cotizaron muy poco, pero aún así produjeron a nivel país. Y esa producción, eso que se hizo a través de su trabajo, sí va a estar en los impuestos generales recaudado por lo que la utilidad que sacó la empresa después, ¿cachai? O las otras personas que sacaron beneficios de ahí. Por eso que es importante separar el impuesto generales de un impuesto al trabajo, que es este aumento del 6%, ya sea del empleador o
que se dice que a la larga de unos 10 años eso efectivamente saldría de los salarios de las personas, que es un impuesto al trabajo. Entonces, ¿desde dónde es lo que tú sacas el recurso para que no pase lo que dices tú? Que las personas tengan ese incentivo a no cotizar y mantenerse de manera informal. Rodrigo. Que yo coincido con Alicia en el sentido de que no está bien planteado la solución. Lo que está planteado aquí es un impuesto para resolver un problema que tenemos como país, donde hay personas que no tienen dinero para vivir y que se están poniendo mayores y tampoco tienen acceso al mercado laboral. Es un problema que tenemos que resolver, estoy de acuerdo, pero no dañando el sistema de pensiones de las demás personas que sí hoy día están trabajando y que se van a incorporar otros el día de mañana a esquema laboral y de ahorro yo creo que mientras más lo estatices, más difícil se torna y cada vez va a tener que meterle más grasa o más cobro de impuestos para solucionarlo. Entonces, yo creo que al revés, hay que abrirlo, hay que liberar esto y que por último sincerar que si hay tantos pensionados Hoy está muy mala la señal de Rodrigo, ¿eh? Se nos cae un poquito, para Rodrigo. solucionar ese problema, así como tenemos un terremoto de falta de pensión para muchos. ¿Me escuchan Rodrigo, te ahí? escuchamos súper mal. A ver, Oye, ahí volviste, a ahí ver, volvió. espérate, es Ahí que sí. mientras arreglas tu señal, Rodrigo, es que ¿sabes qué me pasa? Que siento que creemos que con 250.000 pesos tenemos que salir a felicitarnos y todo, eso es menos que el sueldo mínimo. O sea, de verdad, si Sí. uno piensa que un abuelito con 250.000 pesos va a poder vivir una vida tranquila y llena de júbilo, nos estamos haciendo tontos solos. Entonces, el monto es bajo, no ahorramos, no les va a alcanzar con suerte para los remedios. Entonces, ¿sabes qué? A mí me pasa que no nos aplaudamos ni creamos que la estamos haciendo de lujo. Esto es casi un salvavidas, es una cosa como de emergencia, pero nuestra aspiración debería ser a mucho más que eso. Y por eso digo yo que tenemos que incentivar el ahorro, no de los que ya están jubilándose, obvio, ellos ya no lo hicieron, tenemos que empezar por los que están, les quedan 10 20 años de mercado laboral. Y a los abuelitos que ya están jubilando, no nos conformemos con eso, hagamos crecer mucho más la economía para que de esos impuestos generales se pueda destinar el doble a esa cantidad, opino yo. Yo ahí estaría quizás empezando a tranquilizarme, pero en este minuto no me puedo tranquilizar con lo que está pasando. Rodrigo, ¿te escuchamos? A ver. Sí, bueno, no, mi idea era esa, que sinceremos que tenemos un problema y lo resolvamos, como quien tuvo una catástrofe, en este caso sería como un terremoto de las pensiones que no hay para las personas que las necesitan, y bueno, hagamos los ajustes como quien enfrenta como nación una catástrofe, pero no le hagamos un daño, dado que tenemos esa catástrofe, a las futuras pensiones. Hagamos un sistema de pensiones que permita enriquecer y crecer en cuanto al problema que tenemos hoy día, que no vuelva a repetirse en el fondo. Es Ya, como voy a llevarlo al ejemplo del terremoto. Si tuvimos un terremoto, bueno, hay que reconstruir, pero si vas a reconstruir, reconstruye antisísmico, no construyas con ladrillo y albañilería que se te va a volver a caer en el próximo terremoto. ¿Me explico? ya, a ver, si las personas que están legislando no escucharan, y la recomendación de Alicia Esperina y Rodrigo Carrasco sería entonces, primero, un sistema ajustado que el tema de la PGU vaya con una fórmula que nos permita que esté en función del crecimiento del país y que en la medida que más crezca el país podamos destinar más a la PGU. Ese sería el primer punto, ¿no, Alicia? Totalmente, y focalizar. Mira, yo no puedo creer que las personas jóvenes que están en plena facultad de producir estén estirando la mano de la misma manera que la están estirando los abuelitos. Sabéis que para mí, bueno, ustedes saben, yo siempre soy súper opositora a la gratuidad completa en la universidad. No me parece, me parece que en ese es el minuto en que las personas tenemos que contribuir al país para después justamente tener la posibilidad de tener una vejez mejor. Pero bueno, yo no soy presidente, así que no estoy decidiendo esas cosas, pero es mi punto. O sea, Ya, yo si pudiera recomendar algo, sería más largo que lo que alcanzo a decir ahora, pero simplemente hay algo que a mí me llama la atención. Si hay un grupo de políticos, porque esto está en las manos de los políticos, ¿ah? Y si hay un grupo de políticos que han sido capaces de darle pensión de gracia a lo que ellos consideran los presos de la revuelta o los que estuvieron participando del estallido social, a los que fueron condenados, o sea, detenidos y condenados o procesados, no sé si condenados, la verdad, les dieron una pensión de gracia a muchos de ellos hoy día.
Si hay políticos que son capaces de eso, yo realmente creo que lo que uno diga no sirve de nada porque no lo van a escuchar. Porque son capaces de entregarle una pensión de gracia a un tipo que ha sido un vándalo, un destructor y que finalmente no aporta a la sociedad. Entonces es difícil, si hay políticos pensando en una cosa como esa, tener una solución como la que nosotros queremos tener o aspiramos o necesitamos desde el punto de vista nuestro. Ya, pero Rodrigo, te estás fijando en el punto negro y no en todos los otros que lograron hacer efectivamente esta Estoy hablando por eso. PGU. Lo que Ya, pasa es que tú me preguntaste si tuviera que ir a hablar así como a la Cámara de Diputados. Entonces, es difícil en un sustrato como ese, donde hay puntos negros desde mi punto de vista, tú usaste ese concepto, poder transmitirles una solución si están pensando en otras cosas. Entonces, ojalá que estos políticos se pongan, entre comillas, de acuerdo, lleguen a algún acuerdo que favorezca a las pensiones futuras y no las dañe más. Eso es lo que yo espero. está bien. Y el punto negro es porque hay un ejemplo que dice que si uno tiene una hoja en blanco y hay un punto negro, lo único que uno ve es el punto negro. No tiene nada que ver con el racismo aquí, por si acaso, ¿ah? Solo aclarar eso ahora que se nos acabó el tiempo. Hay un Y les... ejemplo muy claro de eso, pero no lo conté otra vez. ¿Ah? Esos urinarios que ponen una sticker con una mosca. Y Ya, pero funciona. Y- en fin, ya queridos auditores, Alicia Esperina, Rodrigo Carrasco y todos los que se sumaron por las distintas plataformas de esta conversación, los dejamos invitados mañana a otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. ¡Chao!